A continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio a través del método gráfico. El primer paso para resolver esto es formar las restricciones. Entonces comenzamos con a es igual a 2x1 más 3x2 que sea menor o igual a 1500. La segunda sería 3x1 más 2x2 menor o igual a 1500. El tercero, que sería C, sería x1 más x2 menor o igual a 600. Para formar estas restricciones venimos y las igualamos. Ahí. Y luego del paso 1 nos vamos al paso 2 y vamos a resolver cada uno de estos. El primero sería a es igual a 2x1 más 3x2 igual a 1500. Entonces comenzamos a resolver. Cuando x1 es 0, ¿verdad? Donde esté x1 sustituimos 2 por 0 más 3x2 igual a 1500. Esto se nos hace 0 y nos quedaría x2 es igual a 1500 entre 3. x2 es igual a 500. Entonces el primer punto que se nos forma sería cuando x1 es 0, x2 es 500. Ahora cuando x2 es 0, sustituimos 2x1 más 3 por 0 igual a 1500. Esto se nos hace 0 y nos quedaría que x1 es igual a 1500 entre 2. x1 es igual a 750. Es decir, que nuestro punto 2 sería 750 y 0. Hacemos el mismo procedimiento con B, sería 3x1 más 2x2 igual a 1500. Cuando x1 es 0, sustituimos 3 por 0 más 2x2 igual a 1500. Esto nos da 0 y nos quedaría x2 es igual a 1500 entre 2. x2 es igual a 750, es decir, que nuestro punto 1 sería 0 y 750. Cuando x2 es 0, sustituimos 3x1 más 2 por 0 igual a 1500. Esto se nos hace 0 y nos quedaría que x1 es igual a 1500 entre 3. x1 es igual a 500. Entonces nuestro punto 2 sería 500 y 0. En la C nos quedaría que x1 más x2 igual a 600. Cuando x1 es 0, sustituimos que x2 es 600. Entonces nuestro punto 1 sería 0, 600. Y cuando x2 es 0, nos quedaría que x1 vale 600. Es decir, que el punto 2 sería 600 y 0. Nos vamos al paso 3, que sería graficar cada uno de los puntos. Tenemos que el primer punto nos da 0 en x1 y 500 en x2. El segundo punto 750 en x1 y 0 en x2 y graficamos. El segundo punto sería 0 en x1, 750 en x2 y 500 en x1, 0 en x2. Es decir, la segunda recta pasaría así. Luego el tercer punto sería 0 en x1, 600 en x2 y la otra sería 600 en x1 y 0 en x2. Es decir, que la otra recta pasaría por este punto. Esto que tenemos aquí lo conocemos como la zona factible, que sería toda esta zona que está aquí. Y el punto que aquí, donde convergen las tres rectas, se llamaría el punto óptimo. Y el siguiente punto en el paso 4 que vamos a calcular.
Para calcular el punto óptimo tenemos que tomar en cuenta las dos rectas que tocan al punto óptimo, que sería esta que pertenece al punto A y esta que pertenece al punto B. Y las ecuaciones del punto A serían 2x1 más 3x2 igual 1500, y la B sería 3x1 más 2x2 igual 1500. Y esta ecuación la resolvemos por cualquier método. La vamos a resolver por el método de reducción, ¿va? Este método nos dice que cualquiera de las dos que tengamos aquí la podemos negativa y la multiplicamos por la de arriba. Nos quedaría que vamos a multiplicar menos 3 por toda esta línea y 2 por toda esta línea. Este nos daría menos 6x1 menos 9x2 igual menos 4500. 2 por 3, 6x1, 2 por 2, 4 x2, 2 por 1500 nos daría 3000. Resolviendo esto, esto se nos hace 0. Menos 9 más 4 nos daría menos 5 x2 menos 4500 más 3000 nos daría menos 1500. Despejamos, x2 nos quedaría menos 1500 entre menos 5, es decir que x2 valdría 300. Y este sería nuestro primer punto. Sustituimos en cualquiera de las ecuaciones, por ejemplo en la primera, y nos quedaría a es igual a 2x1 más 3, donde esté x2 sustituimos por 300 igual 1500. Nos quedaría 2x1, 3 por 300 nos daría 900. Si lo pasamos a aquel lado nos daría 1500 menos 900. Nos quedaría aquí x1 es igual a 1500 menos 900, 600 entre 2 nos daría x1 igual 300. Es decir que nuestro punto óptimo nos daría las coordenadas de 300 en x1 y 300 en x2, que sería el punto óptimo este que está aquí. Ahora, para resolver esto nos vamos al paso 5, que sería identificar los vértices que componen nuestra zona factible. Vemos aquí que el vértice 1 está compuesto por las coordenadas 0, 0, es decir, 0, 0. El siguiente vértice, que es este, está compuesto por las coordenadas 0 en x1 y 500 en x2. La otro vértice que tenemos aquí, las coordenadas serían 300 en x1 y 300 en x2, que sería nuestro vértice 3. 300 en x1, 300 en x2. Y nuestro cuarto vértice, que sería este, sería 500 en x1, 0 en 502. 500 en x1, 0 en 502. Y evaluamos esto con lo que nos pide el principio del ejercicio, que maximicemos z. Sustituimos. Z va a ser igual a 10 x1 más 12 x2. Sustituimos los valores y nos da que z es igual a 10 por 0 más 12 por 0 igual, esto no da 0 porque este se hace 0 y esto se hace 0. En el segundo nos daría z es igual a 10 por 0 más 12 por 500. Esto nos daría que esta parte nos hace 0 más 12 por 500, eso sería igual a z igual a 6000. En esta parte nos da z es igual a 10 por 300 más 12 por 300 igual, z nos daría 6600. En esta parte aquí del vector 4 nos daría 10 por 500 más 12 por 0 y z sería igual a 5000. Observando aquí los puntos, podemos ver que en el vector 3, que sería nuestro punto óptimo, es donde se da la maximización, que sería 6600, que sería el punto óptimo de aquí. Y con esto resolvemos el ejercicio a través del método gráfico.